Hola amigos, buenos días. Mañana en Madrid habrá una manifestación en favor de José Lomas, el anciano de más de 80 años que han metido a prisión porque un inmigrante entró en su casa con una motosierra para robarle y venga a saber qué. Y el pobre hombre con más de 80 años para defenderse pues cogió una escopeta, le disparó y le mató, y esto fue en defensa legítima. Porque ¿cómo un hombre de más de 80 años puede defenderse de un intruso? El delincuente era un inmigrante de unos 40 años de edad más o menos, o sea que estaba en inferioridades físicas de defensa por parte de esta persona de más de 80 años. Era una persona pues humilde, que nunca había cometido ningún delito, estaba disfrutando de su jubilación. Y a causa de esto, el tribunal lo ha condenado a pagar a la familia del delincuente con la cantidad de no sé cuánto, será entre 100 y 200.000 euros. Entre 100 y 200.000 euros. Si es que los tiene, pueden ser los ahorros de toda su vida, o quizás ni los tenga. Además, tener que sufrir pues los años de cárcel, que si bien le han puesto la mínima, le hubieran puesto pues muchos más años. Por matar a alguien en España me parece que la ley te meten 40 años de cárcel. Antes eran 30, pero como había tanto terrorismo de ETA, se incrementó las penas por asesinato hasta 40 años. O sea, prácticamente por matar a un tercero. La ley española impone 40 años. Pero claro, las características de José Lomas, bueno, al final han rebajado a 6 años. Pero no es que sean 6 años. Es que este hombre ni debería de estar en la cárcel. Y estos inmigrantes ilegales o legales que delinquen deberían de ser devueltos enseguida en su casa. Por esta razón, uno de los personajes más populares que hay en España, que dentro de la legalidad está haciendo mucho trabajo que correspondería al gobierno, a la policía. Daniel Esteve, de Desocupa, el hombre que está luchando contra la ocupación de la propiedad privada, de pisos, de casas, y además también se involucra en ayudar a las personas más necesitadas. Si a una persona, por ejemplo, le están usurpando su vivienda o le están ocupando su vivienda, pues si contrata a Desocupa, le hace trabajo, y si no tiene suficientes recursos económicos, Daniel Esteve ni les cobra. Y además de lo que va ganando, porque claro, como España es el paraíso de la delincuencia, como en España hay tanta ocupación, cada año se producen miles de ocupaciones. Entonces, lo de tener una empresa de desocupación es un negocio, y Daniel Esteve gana dinero. Una buena parte pues, del dinero que gana lo dedica, por ejemplo, a la lucha contra el cáncer infantil. Para que os hagáis una idea de lo beneficioso que es para la sociedad personas como Daniel Esteve. Por tanto, mañana va a haber una manifestación convocada por Desocupa, la empresa de Daniel Esteve, en la Puerta del Sol de Madrid, para protestar, para manifestarse contra esta injusticia de tener a un hombre, a un español anciano, honrado, que actuó en defensa propia, tenerlo en la prisión. Y eso la edad que tiene, que está en una edad que ya tendría que disfrutar de lo poco que le quedan de los años de vida, de tener una vida tranquila. Sin embargo, está privado de libertad, en una prisión, viviendo de una manera que no es la que él ha elegido. Y por lo tanto, debe estar pasando muy, muy mal. Aquí en España tenemos un problema de delincuencia. Te ocupan las viviendas, se te mete cualquier delincuente, y entonces, ¿cómo haces para defenderte? No te dejan defenderte ni en legítima defensa. Hay muchas agresiones, hay muchas violaciones. Y ante este enorme problema de delincuencia que hay en España, la delincuencia no se castiga. El gobierno y los partidos políticos miran hacia el otro lado. ¿Quiénes son los culpables de que haya tanta y tanta delincuencia aquí en España? Pues los políticos, porque los políticos son los que hacen las leyes, y hacen unas leyes que favorecen a los delincuentes, incluso a ellos mismos, con lo de, por ejemplo, esta ley de amnistía que quieren sacar adelante, en la que también se busca amnistiar, por ejemplo, el delito de malversación y el delito de corrupción.
de corrupción política. El gobierno, los partidos políticos, están asaltando el Tribunal Constitucional, quieren asaltar el Consejo General del Poder Judicial, quieren asaltar el Tribunal Supremo y la Fiscalía, como dijo una vez Pedro Sánchez. ¿Y de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues de esto, del gobierno, o sea, de él mismo. O sea que el Poder Judicial, pues ya ni es Poder Judicial, ya no es un poder independiente, porque está completamente politizado. Por tanto, algo funciona muy mal en la sociedad española. Fijaos, el tema de los ocupas. En el resto de Europa, si alguien se mete en una propiedad ajena, pues el propietario denuncia y en menos de 24 horas o menos de 48 horas, según qué país de Europa, el delincuente tiene que marcharse. Además, condenado a indemnizar al propietario si ha causado destrozos, si ha causado molestias. Y además, fuertes multas. Y no solo esto, sino además penas de cárcel. En el problema este de la ocupación, de la usurpación. Lo de meterse en la vivienda de alguien, amenazarle como una motosierra, como un cuchillo, una pistola, o lo que sea, o como una agresión. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, en determinados estados de Estados Unidos, si alguien se mete en la propiedad ajena, el propietario puede coger un arma, dispararle en defensa propia. Y bueno, la única molestia en este caso que va a tener el propietario es el muerto que queda ahí, que hay que meterlo en una bolsa y tirarlo a la basura. Y se acabó la tontería. Y esto, en estos países, esto ocurre. Fijaos, aquí en España, los políticos de aquí, la delincuencia se la pasan por el forro. Y a la actual sociedad española vive muy acojonada, llena de miedo por esta delincuencia que hay, de los cuales el Estado no les garantiza la protección. Y tampoco la justicia. Porque no es justo que a un anciano de 80 años en defensa propia le hayan metido en la cárcel. Tampoco es justo que cualquier sinvergüenza se meta en la vivienda de cualquiera y el propietario pues ya ni tenga dónde ir a vivir. Esto no es justo y además los obligan a hacerse cargo de los gastos de la vivienda, la luz, el agua. No se la puedes cortar porque con estas leyes delincuentes pues lo obligan a pagar a la persona honrada, a un propietario. Esta es la contradicción que hay aquí en España. Los políticos no quieren hacer nada. Se tiene que hacer algo y no quieren hacer nada. Y en la manifestación de mañana convocada por Dani Esteve en favor de José Lomas, que será en la Puerta del Sol, fijaos que no van a asistir los partidos políticos, no van a asistir los sindicatos. También hay obreros, también hay gente de la clase trabajadora que tienen ocupas en sus propiedades contra su propia voluntad. Eso también ocurre, ni siquiera los sindicatos van a ir. No va a ir el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no van a ir los partidos separatistas, por ejemplo, Pere Aragonés, que también está muy a favor de los ocupas y de la delincuencia, que tampoco la combate en Cataluña. No va a ir Sumar y tampoco va a ir el Partido Popular. En la manifestación de mañana en la Puerta del Sol, convocada por Daniel Esteves, solo va a ir José María Figaredo, el diputado de Vox. El joven diputado es joven, tiene unos 35 años, de Vox, el único partido que está en contra de la ocupación, de que se metan ocupas en cualquier propiedad y que está en contra de la delincuencia. Fijaos una cosa, en El Salvador es un país muy pequeño de Centroamérica. El Salvador, hace unos pocos años, pues era un infierno. Era el país que más delincuencia había. Era insoportable la vida. Se vivía con miedo. Las bandas, los delincuentes, eran prácticamente los dueños del país, que hacían lo que querían. Robaban, mataban, asesinaban, abusaban en todos los aspectos. Y las elecciones las ganó un tal Nayib Bukele. Nayib Bukele vio que para poder arreglar los problemas del país, que ya estaba muy empobrecido, lo primero que tenía que solucionar era la delincuencia y se aplicó a ello. Utilizó la policía, el ejército e hizo unas leyes muy duras contra los delincuentes. Los cogió, los metió en cárceles y ahora El Salvador es un país mucho más seguro. Es el país prácticamente de menos delincuencia de toda América y del mundo también. Y en estas últimas elecciones Nayib Bukele las ha ganado
como una mayoría absoluta, como no se ha visto en ninguna otra parte del mundo ni de la historia. Todo el pueblo de El Salvador lo apoya, porque ha solucionado el problema de la delincuencia. Entonces, aquí en España, el caso de El Salvador es un caso digno de estudio, que tendríamos que estudiarlo, mirarlo, cómo ha podido solucionar El Salvador el problema de la delincuencia. Y en esto nos tendríamos que ceñir, porque aquí en España el problema de la delincuencia alguien tiene que arreglarlo, se tiene que resolver. Bueno, el único partido que está predispuesto a solucionar la delincuencia es Vox, pero claro, la inmensa mayoría de la gente no está informada sobre esto, y cuando le toca vivir en carne propia la delincuencia, la amenaza, el robo, la usurpación, la agresión, cuando le toca vivir en carne propia, se ve completamente impotente, porque la policía no le protege, al contrario, la policía protege al delincuente, y los políticos tampoco, que no hacen las leyes de manera correcta para que haya una auténtica justicia, porque aquí en España lo que hay es injusticia. Bueno, a mí la manifestación en favor de José Lomas, que no nos tenemos que olvidar de él, pues me pilla muy lejos, pero bueno, hago este vídeo y lo hago pensando en él, y bueno, pues que la gente sepa un poco, pues, cómo está la cosa, que esta persona anciana no tiene que estar en la cárcel, tiene que salir de allí. Y si se precisa un debate para cambiar las leyes que requiere su tiempo, por lo menos el presidente del gobierno tiene una facultad, que es el indulto. Debería de indultarle ya y que saliera de la cárcel. A mí, Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, porque es el peor político que ha tenido España en toda la historia. Y no está haciendo nada bueno para el país. Como ya lo veis, hay tanta delincuencia, hay tanta pobreza, los precios se disparan cada vez más, cada vez estamos peor, y esto es por las políticas de Pedro Sánchez. Y tampoco es fiel del Partido Popular, porque el Partido Popular va a hacer lo mismo que Pedro Sánchez. El Partido Popular es el Partido Socialista encubierto. Y aquí en España, el único partido que quiere solucionar problemas, que quiere hacer las cosas bien, es Vox. Ya, todos los partidos quieren cosas de que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en conjunto, el que va a mirar lo mejor para España, que España sea un país más próspero, más justo, con mayor sentido común, de que nos podamos sentir más orgullosos de este partido, es Vox. Y ahora que hay elecciones tenéis que pensar en esto. Y bueno, pues que mañana lo de la manifestación, a ver si va bastante gente, a ver si la gente pues toma consciente de lo que está ocurriendo en España, que es una injusticia total, que los partidos políticos no hacen nada, que José Lomas no debería de estar en la cárcel, y que es necesaria cambiar las leyes y poner mucha mano dura contra la delincuencia. Y ahora, fijaos, ahora que me acuerdo, incluso los menores cometen asesinatos, cometen delincuencia, cometen asesinatos, y a los menores, la ley del menor les protege totalmente, no les va a ocurrir absolutamente nada, no van a pagar por nada por sus delitos, sea asesinato, sea robo, sea violación, sea lo que sea, porque la ley del menor es una ley también pues, que favorece a los delincuentes menores. Entonces, tratándose de menores, que pobrecitos, que no saben lo que hacen, no, tiene que haber justicia. ¿Qué creo que se tenía que hacer con el caso de los menores, por ejemplo? Pues desde muy pequeños, los menores cuando son pequeños, muy pequeños, todavía no están en condiciones de delinquir, porque no han crecido lo bastante, porque no están madurados todavía, porque tampoco están fuertes como para poder delinquir. Pero ya desde la escuela, desde que se le empieza a enseñar las letras, se le tiene que enseñar también lo que es delito, lo que es la delincuencia, las distintas clases de delitos, robar, matar, estafar, agredir, toda la gama de delitos, enseñarlas desde la escuela. Y a partir de aquí, si un menor comete un delito, no importa la edad, tengas 9 años, tengas 12 años, pues si cometes un delito te vas a la cárcel. Igual que si tuvieras 30 años, si tuvieras 50. Igual. Este sería mi punto de vista. Todo esto está abierto al debate. Pero si no escogéis lo correcto, si no hacéis lo correcto, vienen las consecuencias. ¿Y qué consecuencias son estas? Pues que ahora en España se vive con mucho miedo, la gente está muy acojonada, sobre todo en estos barrios que hay determinado perfil de gente, determinado perfil de delincuente. Se vive pues con miedo. La gente está acojonada y se debería vivir con tranquilidad.
se tendría que vivir con confianza y esto no sucede, lo cual pues hay cosas que están fallando, sobre todo las leyes, y los políticos tienen que estar por esto, arreglar las leyes, hacerlas más justas y que los resultados sean que no haya delincuencia, como está ocurriendo por ejemplo en El Salvador. En esto se tendrían que aplicar porque es una de las asignaturas pendientes que tiene España. Bueno amigos, pues que espero que mañana vaya mucha gente a la manifestación. Yo apoyo a José Lomas y tenía razón, se tenía que defender porque yo hubiera hecho lo mismo. Y esto creo que cualquiera lo hubiera hecho, porque por instinto de supervivencia lo primero es la vida, te defiendes. A mí lo que me gustaría es que entrara un delincuente en el domicilio de Pedro Sánchez o de Pere Aragonés o de Alberto Núñez Feijóo, que entrara un delincuente con una motosierra amanezándole a robar y capaz de cualquier cosa, pero que fijaos una cosa, Pedro Sánchez, entra un delincuente en su vivienda con una motosierra, el delincuente ve cosas de valor que se quiere llevar y incluso le dice a Pedro Sánchez, dame todo el dinero que tengas en tu casa, el seguro de dinero tiene que tener, o si no activa la motosierra, pero luego el delincuente se lo piensa mejor, dice, bueno, voy a encender la motosierra y lo voy a cortar en pedazos para que sí esté muerto y no dejar ninguna pista en el sentido de que nadie pueda decir quién ha venido a entrar a robar allí. Lo mejor es matarlo. Y esto es lo que pudiera ocurrir. Ya le vendría bien que esto le ocurriera a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo o a Pere Aragonés o al Lehendakari del País Vasco. A un juez, bueno, los jueces, los disculpo un poco porque los jueces están obligados a cumplir la ley. Los jueces podrían hacer todo lo posible para minimizar la pena a quien pues es inocente. Otra cosa son las leyes. Pero los jueces tienen que aplicar las leyes que las elaboran los políticos. También me gustaría que Pedro Sánchez o Pere Aragonés o Alberto Núñez Feijóo o Yolanda Díaz se fueran de vacaciones y al regreso se encontraran como unos ocupas ahí en sus casas y que no hubiera manera de sacarlos. También me gustaría, porque cuando los problemas afectan en carne propia, o bien otro caso, me gustaría que cualquier inmigrante ilegal venido de África se topara con las hijas de Pedro Sánchez y las violara, y se lo pasaran bien violándolas, que las violara, porque igualmente no les pasaría nada. Claro, esto se ocurre a las personas que tienen el poder de cambiar, de elaborar las leyes. Si esto les ocurriera, pues sí que estarían por ellos. Harían unas leyes que a ellos les parecerían las justas. ¿Y cuáles son? Pues meter a todos los delincuentes a la cárcel, castigarlos con dureza y pues evitar que la propiedad pueda ser robada. Que un domicilio de ninguna de las maneras pueda ser ocupado, porque pues, si se hiciera sería algo muy castigado. Y entonces pues así se solucionaría el problema y se estaría mucho mejor. Bueno amigos, pues todo esto da de qué pensar, de qué reflexionar. Espero que mañana vaya mucha gente a la manifestación en favor de José Lomas. Ojalá lo sacan enseguida de la cárcel, porque se lo merece. Y que vaya mucha más gente que las que fueron a apoyar a Pedro Sánchez cuando dijo que se tomaba 5 días para pues reflexionar a ver si dimitía o no dimitía. Que en todo caso este hombre ya debería de dimitir. Y luego, si se le encuentran delitos dentro de su función como gobernante, pues que la justicia la tome contra él y que pague por sus delitos, su prevaricación, por su traición a España, entre otras cosas. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo video. Que tengáis muy buen domingo. Adiós.